Parte 2. Abordando nuestras adicciones. Capítulo 6. Superar la adicción a la aprobación. Cuando pensamos en adictos, se puede pensar inmediatamente en drogas o en alcohol. Pero la verdad es que podemos ser adictos a casi cualquier cosa. El apóstol Pablo declaró que no permitiría que nada lo controlara. Ve a 1 Corintios 6, verso 12. Es una buena actitud, una que tendremos que estar muy decididos a mantener. Incluso las personas más espirituales pueden volverse adictas a las cosas. Sus adicciones pueden no ser en las que normalmente pensamos cuando escuchamos la palabra adicto, pero de todos modos son adicciones reales. Como vimos anteriormente, una adicción es algo que las personas sienten que no pueden vivir sin ellas, o algo que se sienten obligadas a hacer para aliviar la presión, el dolor o las molestias de cualquier tipo. Un drogadicto, por ejemplo, hará lo que sea necesario para obtener otra solución cada vez que empiece a sentirse incómodo. Un alcohólico se sentirá obligado a beber, especialmente cuando se enfrente a los problemas de la vida. La sustancia a la que las personas son adictas ayuda a aliviar su dolor momentáneamente, pero comienza un ciclo de control en su vida que es destructivo. Fumé cigarrillo durante muchos años y era adicta a la nicotina. Experimenté el mismo tipo de cosas que he descrito, afortunadamente en menor grado. Por ejemplo, si estaba en una situación tensa, lo primero que buscaba era un cigarrillo. Si me enojaba o estaba bajo algún tipo de estrés, fumaba aún más de lo que debía. Solo fumaba para poder aliviar la tensión, en lugar de lidiar con los problemas de la vida de la manera que Dios hubiera elegido para mí. Ciertamente no me habría considerado una adicta, pero finalmente tuve que enfrentar la verdad de que no solo era adicta a los cigarrillos, sino que también habían otras cosas en mi vida que me controlaban. Era adicta a la aprobación, adicta a la necesidad de tener el control, el razonamiento, el trabajo y otras cosas. ¿Cómo deseaba poder decir lo que decía el apóstol Pablo? No permitiré que nada me controle. Así que tenía que estar dispuesta a enfrentar la verdad y a permitir que Dios fuera quien me cambiara. Adicto al razonamiento. Dios me reveló que era adicta al razonamiento. Absolutamente no podía sentirme cómoda y en paz a menos que pensara que tenía todo en mi vida resuelto. Yo quería saber qué iba a suceder y cómo y cuándo iba a suceder. Si no lo sabía, me ponía ansiosa, inquieta, nerviosa, preocupada y gruñona. Experimenté algunos síntomas similares a las del drogadicto, que necesita una solución. El grado de severidad no fue el mismo, pero los síntomas sí lo fueron. En ese momento yo era cristiana y parte del movimiento de fe, lo que significa que supuestamente caminaba por fe. Sin embargo, en realidad eso no era cierto. Confié en Jesús para mi salvación, pero en muchas otras áreas confié en mí misma para proporcionar las respuestas que necesitaba para la vida diaria. Las personas que se preocupan excesivamente muestran claramente que confían en sí mismos y no en Dios para poder resolver sus problemas. La preocupación
es un pecado y debe arrepentirse como cualquier otro pecado. En mi caso, siempre sucedía algo en mi vida o en la de otra persona en la que estaba trabajando o tratando de razonar. Pensé en varias respuestas que parecían tener sentido y por un tiempo me consolaron. Pero las cosas no solían salir como había imaginado. Recuerdo que el Espíritu Santo le habló a mi corazón y le dijo lo siguiente: Joyce, crees que tienes toda la vida resuelta. Crees que sabes lo que voy a hacer y cómo voy a hacerlo. Pero realmente no sabes mucho en absoluto. Joyce, no eres tan inteligente como crees que eres. La Biblia nos dice que no seamos sabios en nuestros propios ojos. Puedes ir a Proverbios 3, verso 7. En otras palabras, ni siquiera pienses que eres lo suficientemente inteligente como para manejar tu propia vida y tener respuestas para todo. Jeremías 10:23 dice lo siguiente: Señor, yo sé que el ser humano no puede disponer de su vida ni es dueño de su destino. La vida sería mucho más fácil si creyéramos la palabra de Dios y actuáramos en consecuencia. Pero la mayoría tenemos que descubrir qué funciona y qué no. Su palabra dice que no tenemos la capacidad de manejar nuestras propias vidas, pero aún así lo intentamos. Yo no disfruté de la paz debido a mi razonamiento, pero lo había hecho durante tanto tiempo que no conocía otra manera de vivir. Así son los adictos. No les gusta su vida, pero al mismo tiempo no pueden enfrentar tenerla de otra manera. Lo odian, pero lo necesitan. Cuando estaba creciendo, tuve que cuidarme desde una edad temprana. Mis padres me proporcionaron alojamiento, ropa y cosas por el estilo, pero sentí que me estaban usando en lugar de ser amado. No confiaba en nadie porque las personas que dijeron que me amaban abusaron de mí y me decepcionaron. Mi padre abusó de mí y mi madre me abandonó. Ella no salió físicamente de la casa, no, pero fingió no saber lo que me estaba pasando, cuando en realidad lo sabía muy bien. Ella no pudo tomar medidas para ayudarme por miedo. Tenía miedo del escándalo que podría causar un caso de abuso infantil. El rechazo y el abandono que experimenté en mi infancia fue la raíz de mi adicción a la aprobación. Tenía una profunda sensación de ser defectuosa y como no me aprobaba, temía que nadie me aprobara tampoco. Cuando era niña, nunca me sentí segura. No sentí que pudiera expresar una necesidad o un deseo y esperar que mis padres lo satisfagan. No quería pedir nada, especialmente a mi padre, porque siempre había un precio que pagar. Desarrollé el hábito de mirar hacia el futuro mentalmente, siempre tratando de estar un paso por delante de ser necesitado. No quería necesitar a nadie, así que decidí cuidarme, el cual es un trabajo enorme para un niño. Incluso decidí cuidar a los demás, especialmente a mi madre. Ella no parecía ser capaz de cuidarme y de protegerme, así que me convertí en la rescatadora de la familia. Crecí con un falso sentido de responsabilidad. Incluso hoy, debo resistir la tentación de sentirme responsable de las cosas que otras personas deberían cuidar de sí mismas.
También me volví adicta a la necesidad de tener el control. Tenía miedo de dejar que otros tomaran decisiones porque no confiaba en que se preocuparían por mí. Estaba acostumbrada a ser utilizada. Una vez que me fui de casa y pude manejar mi propia vida, decidí que nunca más me lastimaría. Me prometí a mí misma: nadie volverá a aprovecharse de mí, nadie me va a decir qué hacer. Me volví rebelde hacia la autoridad, especialmente hacia la autoridad masculina. No era mala, tenía miedo. Si no tenía el control, me volvía frenética, tratando de manipular las circunstancias de tal manera que siempre obtuviera lo que quisiera. Así que hay infinitas adicciones, pero ahora vamos a analizar la adicción a la aprobación. La necesidad de aprobación. Cuando basamos nuestra autoestima en cómo las personas nos tratan o en lo que creemos que piensan de nosotros, eso nos hace adictos a la aprobación. No tenemos que ser aprobados por ciertas personas para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando pensamos que lo hacemos, tenemos una falsa creencia de que se abrirá la puerta para una gran cantidad de miseria en nuestras vidas. Podemos pasar mucho tiempo y esfuerzo tratando de complacer a las personas y de obtener su aprobación. Pero entonces, si solo se necesita una mirada de desaprobación o una palabra desagradecida para arruinar nuestro sentido de autoestima, estamos en esclavitud. No importa cuánto trabajemos para complacer a las personas y obtener su aprobación y aceptación, porque siempre va a haber alguien que nos desapruebe. En el capítulo 4 de Gálatas, la Biblia habla de 2 pactos, describiendo 2 formas en que podemos vivir. Vamos, echemos un vistazo a ellos. 1. A través de las obras de la carne. La primera forma en que podemos elegir vivir es por obras de nuestra propia carne. Podemos cuidar de nosotros mismos, hacer nuestros propios planes y luchar para que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro momento. Es la forma natural, la forma normal en que vive la mayoría de las personas. Es una forma que produce todo tipo de miseria. Luchamos, nos frustramos, fallamos y terminamos cansados y agotados la mayor parte del tiempo. Estamos confundidos, derrotados y no tenemos paz ni alegría. 2. A través de la fe. La segunda forma en que podemos vivir es sobrenaturalmente por el poder de Dios. Podemos vivir por fe, confiando en que Dios hará lo que se debe hacer en nuestras vidas. Esta forma se describe en la Biblia como una forma nueva y viva. Puedes ir a Hebreos 10:20, el cual examinaremos más adelante en este libro. Esta nueva forma produce paz, alegría, tranquilidad y éxito. O podemos tratar de ganar la aceptación de la gente a la manera del mundo, o podemos elegir la manera de Dios. Favor sobrenatural. Cuando los caminos de un hombre complacen al Señor, Él hace que incluso sus enemigos estén en paz con Él. Proverbios 16, verso 7. Dios nos dará el favor de las personas si le pedimos que lo haga y confiamos en Él. Él puede hacer que incluso nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Cuando comencé a predicar, por supuesto, quería que la gente me quisiera y me aceptara. Es más,
todavía lo hago. En ese momento no sabía mucho acerca de confiar en Dios para un favor sobrenatural. Así que sentí mucha presión para hacer todo lo correcto con la esperanza de que la gente me aceptara y me aprobara. El problema con ese tipo de mentalidad es que todos esperan algo diferente. Y no importa cuánto lo intentemos, no podemos complacer a todas las personas todo el tiempo. Algunas personas sintieron que mis conferencias eran demasiado largas, mientras que otras querían que pasara mucho más tiempo predicándoles. Algunos pensaban que la música era demasiado alta, mientras que otros la querían más fuerte. La mayoría de las personas que asistieron amaban mi estilo de predicación, pero ocasionalmente alguien se ofendería por mi enfoque directo y me enviaba una carta de corrección. Cualquier desaprobación literalmente me enfermaría de preocupación y sentimientos de rechazo, hasta que aprendí a confiar en Dios en lugar de tratar de ganarme la aceptación. En los primeros años de mi vida, antes de permitir que Dios hiciera un trabajo en mí, fingí mucho. Lo que pensaba que la gente quería que fuera, eso era lo que intentaba hacer. Reconozco que llevaba muchas máscaras, tratando de ser aceptado por todos. Ese tipo de comportamiento puede convertirse en un problema real si no se aborda y se cambia. Dios nunca nos ayudará a ser nadie más que a nosotros mismos. En The Mask Behind the Mask, el biógrafo Peter Evans dice que el actor Peter Sellers desempeñó tantos papeles que a veces no estaba seguro de su propio papel, de su identidad. En otras palabras, Sellers jugó tantas partes que olvidó quién era. Yo recuerdo haber clamado a Dios con frustración un día diciendo: no sé quién soy ni cómo se supone que debo de actuar. A veces me sentía como una máquina expendedora. Todos los que se acercaron presionaron un botón diferente esperando algo diferente. Mi esposo quería una buena esposa, sumisa y adoradora. Mis hijos querían una madre atenta. Mis padres y mi tía, que son todos ancianos y dependientes de mí, querían mi atención. La llamada a mi vida exigió muchas cosas. Las personas con las que ministraba querían que estuviera disponible para ellos cuando sintieran que me necesitaban. Dije que sí a todo hasta que finalmente me enfermé de estrés y me di cuenta de que si no aprendía a decir que no, me iba a encontrar en serios problemas de salud. Yo quería que todos me amaran y me aceptaran. Yo quería desesperadamente su aprobación, pero estaba tratando de hacerlo mal. El Señor me dijo que me daría el favor de las personas si oraba por ellas y confiaba en Él. Dios puede hacer que las personas nos acepten y nos quieran, quienes normalmente nos despreciarían. La Biblia dice que Él cambia los corazones de los hombres de la misma manera que Él cambia los cursos del agua. Ve a Proverbios 21, verso 1. Si Dios puede hacer que un río fluya en una dirección específica, seguramente Él puede cambiar el corazón de alguien hacia nosotros. Nos cansamos tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. Dios puede y te abrirá las puertas correctas y te dará el favor con las personas adecuadas en el momento adecuado. Por ejemplo, Dios puede conseguirte un trabajo que sería mucho mejor que cualquier cosa que puedas conseguir para ti. En realidad, Dios me consiguió un trabajo que ni siquiera estaba calificada para hacer y luego me permitió hacerlo.
Trabajé en un negocio como gerente general y manejé cosas que la mayoría de la gente necesitaría para obtener un título universitario y muchos años de experiencia. En ese momento no tenía ninguno de los dos, pero Dios estaba de mi lado. Podemos tener favor con Dios y Él nos dará favor con el hombre. Confío en Dios por el favor. Cuando Dios nos favorece, nos da cosas y hace cosas por nosotros que no merecemos en lo natural. En realidad, el trabajo que hago en este momento es uno que no merezco y para el que no estoy calificada, pero que Dios me permite a diario. Jesús dijo que la unción del Espíritu Santo lo calificó para lo que hizo. Ve a Lucas 4 del 18 al 19. Y es lo mismo que me califica para lo que hago. Dios me ha seleccionado y elegido para este trabajo. Él me ha ungido. Él quiere hacer lo mismo para todos sus hijos si se lo permiten. Recuerde, Dios comienza donde terminamos. Así que deja de luchar. Intenta hacer que las cosas sucedan de acuerdo a tus deseos y pídele a Dios que tome el asiento del conductor en tu vida. Mientras tratemos de hacer que las cosas sucedan por las obras de nuestra carne, Dios se mantendrá alejado y esperará a que nosotros nos agotemos. No podemos complacer a todas las personas al tiempo. Cualquiera de nosotros que tenga la intención de hacer mucho en la vida, tendrá que aceptar el hecho de que habrá momentos en que no recibiremos la aprobación de todos. La necesidad de ser popular robará nuestro destino. Trato y ministro a una gran variedad de personas, y no hay forma humanamente posible de que pueda complacerlos a todos al mismo tiempo. Tenemos más de 500 empleados en los ministerios Joyce Meyer y casi nunca tomamos una decisión que les convenga a todos. La Biblia dice que Jesús no se hizo famoso. Ve a Filipenses 2:7. Esa es una declaración significativa. Muchas personas no lo consideraron bien, pero su Padre Celestial lo aprobó y lo que estaba haciendo, y eso era lo que realmente le importaba. Mientras usted y yo tengamos la aprobación de Dios, pues tenemos lo que necesitamos. El apóstol Pablo dijo que si hubiera tratado de ser popular entre las personas, no habría sido un siervo del Señor Jesucristo. Ve a Gálatas 1, verso 10. Pablo decía que necesitar la aprobación de la gente de una manera desequilibrada puede robar nuestro destino. No siempre podemos ser de los que agradan a Dios y a las personas al mismo tiempo. Ora, por favor. Confiesa que tienes el favor con Dios y que Él te da favor con el hombre. Antes de embarcarse en cualquier empresa comercial, pide el favor. Cuando conozcas gente nueva, pide un favor. Incluso le pido a Dios su favor antes de ir a un restaurante, porque sé que puede conseguirme el mejor asiento de ese restaurante. Y puede darme al mejor camarero, el mejor servicio y la mejor comida. La palabra de Dios dice en Santiago 4, verso 2, no tienes porque no pides. Así que comience a pedir favor regularmente y se sorprenderá de la aceptación y las bendiciones que se le presenten. Tendrás tantos amigos que tendrás que orar sobre qué invitaciones tomar o rechazar.
Desarrolle su fe en el área del favor. Viva esperándolo todo el tiempo. Recuerde que no puede complacer a todas las personas todo el tiempo, pero Dios puede darle el favor. Confía en Él para elegir a tus amigos, para abrir las puertas correctas y para cerrar las incorrectas. Pídele al Señor conexiones divinas, amistades que sean perfectas para usted. Dios puede conectarte con personas que agregarán a tu vida, en lugar de quitarte de ella. Aunque Dios te dé el favor, aún encontrarás momentos en que ciertas personas no te aprobarán. Así que esfuérzate por agradar a Dios y deja que Él trate con la gente. Bondad o libertad. Como he mencionado, hay dos formas de vivir. Podemos vivir por gracia, que es por el favor y la ayuda de Dios, o podemos vivir por obras, que es por nuestros propios esfuerzos, tratando de hacer el trabajo de Dios. Una forma produce esclavitud y la otra produce libertad. Aquí hay unos ejemplos. Hay dos tipos de justicia. Una que tratamos de ganar con nuestro propio registro perfecto de buenas obras, y otra que Dios nos da a través de nuestra fe en Jesucristo. Hay dos tipos de amor que podemos tener. El amor que tratamos de ganar y de merecer, y el amor que recibimos como un regalo gratuito de Dios. Hay dos tipos de amor que podemos dar. Primero, es el tipo simple y corriente que la gente debe merecer y ganarse. Cuando sentimos que no merecen nuestro amor, lo retenemos. También podemos dar el amor de Dios, que Él nos ha dado. Podemos dejar que su amor fluya a través de nosotros. Es que el amor de Dios es un amor incondicional. Podemos recibirlo de Él y regalarlo a otros. Hay dos maneras de prosperar en la vida. Una, tratando de hacer nuestro propio camino y luchando de acuerdo con el sistema mundial. O haciendo lo que Dios dice al diezmar todo su aumento y dar ofrendas a medida que Dios nos guía. Cuando elegimos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Él siempre satisface nuestras necesidades. Hay dos formas de promoción. Una es cuando podemos tratar de promocionarnos, o siempre buscamos maneras de impulsarnos. O la segunda, que es en la que podemos confiar en Dios, que Él nos promocionará y Él será el que nos dé el favor. Amén. Hay dos tipos de aprobación. Uno es de personas y el otro es de Dios. Queremos que la gente nos apruebe, pero si nos volvemos adictos a su aprobación, si tenemos que tenerla y estamos listos para hacer lo que exijan, la vamos a perder. Si confiamos en Dios para su aprobación, estaremos libres de la adicción a la aprobación. Límites y saldo. Aquellos que son adictos a la aprobación, con frecuencia se queman. Para ellos siempre existe el peligro de intentar demasiado. Desean tan desesperadamente complacer que hacen todo lo que sienten que se espera de ellos y algo más. Pueden estar comprometidos a ser amables. A veces dicen que sí solo porque no pueden decir que no. No porque piensan que sus acciones son la voluntad de Dios. Se agotan por falta de discernimiento o por culpa injustificada. Y así también su ira aumenta.
Nos enojamos cuando nos sentimos agotados y tirados en todas las direcciones. El agotamiento nos enoja porque reconocemos en el fondo que no es normal. Nos enojamos con las personas que nos presionan cuando en realidad nos permitimos ser presionados. Para evitar la presión de los demás y de nosotros mismos, debemos tomar el control de nuestras vidas bajo la guía del Espíritu Santo. Una vez, cuando me quejaba de mi agenda apretada, escuché al Espíritu Santo decir: Joyce, tú eres quien hace tu agenda. Si no te gusta, haz algo al respecto. Con frecuencia nos quejamos y vivimos vidas silenciosamente enojadas y al mismo tiempo continuamos haciendo las mismas cosas que nos enojan. Es cierto que las personas no deberían presionarnos, pero es igual cierto que no debemos permitirnos estar bajo presión. No podemos culpar a otros por lo que, en última instancia, es nuestra propia responsabilidad. La vida cristiana normal se debe vivir dentro de los límites de una vida equilibrada. Una vez que una persona tiene un caso grave de agotamiento, no es fácil de solucionar. Ninguno de nosotros, ni siquiera aquellos de nosotros llamados por Dios, podemos violar sus leyes naturales sin pagar la pena. Aunque podemos trabajar para Dios, no podemos vivir sin límites. Jesús descansó. Él se alejó de las demandas de las multitudes y se tomó un tiempo para renovarse. Muchos de los santos más preciados y conocidos de Dios han sufrido de cansancio y agotamiento con una tendencia a la depresión. Debemos aprender que no todos nuestros problemas son espirituales. Algunos de ellos son físicos. A menudo culpamos al diablo por cosas que son nuestra culpa. Es que debemos aprender a decir no y no temer la pérdida de relaciones. Yo llegué a la conclusión de que si pierdo una relación porque le digo a alguien que no, entonces realmente nunca tuve una relación seria, ni duradera. Relaciones. Las relaciones son una parte importante de la vida. Dios desea que tengamos personas agradables y saludables. Una relación no es saludable si una persona tiene el control mientras que la otra lucha por la aprobación, obteniéndola al estar lista para hacer cualquier cosa que la otra parte quiera. Sin importar lo que sea o cómo se sienta esa persona personalmente. Si tenemos que pecar contra nuestras propias conciencias para obtener la aprobación de alguien, estamos fuera de la voluntad de Dios. He mencionado que puedes comprar amigos si dejas que te controlen, pero tendrás que mantenerlos de la misma manera que los obtuviste. Eventualmente te cansarás de no tener libertad. En realidad, es mejor estar solo que ser manipulado y controlado. Así que ten cuidado de cómo comenzar una nueva relación. Lo que permites al principio será de esperarse. Cuando celebramos acuerdos comerciales con nuevas personas con las que no hemos trabajado antes, Dave siempre establece límites. Si recuperamos un trabajo o un producto que sea inferior de alguna manera, él inmediatamente les informa que esperamos excelencia. Si comienzan a llegar tarde a las citas y no llaman, les hace saber que ese tipo de comportamiento no es aceptable. Ha habido momentos en los que pensé que estaba siendo demasiado duro con ellos, pero siempre dice:
si no establecemos desde el principio lo que esperamos, nos aprovecharemos más tarde. Solo recuerda que lo que permites al comienzo de una relación debe ser aquello con lo que puedas estar feliz permanentemente. Deje que las personas sepan por sus acciones que, aunque le gustaría su aprobación, puede vivir sin ellas si es necesario. Respeta a los demás y hazles saber que esperas que también te muestren respeto. A veces las personas se comprometen en las primeras etapas de una relación para obtener algo o a alguien que desean. Piensan que pueden cambiar a la persona más tarde, pero no siempre funciona de esa manera. Conozco muchas mujeres que se han casado con no creyentes pensando que podrían convencerlas de amar. Jesús, luego, dijo que la mayoría de ellos terminaron pasando sus vidas siendo miserables, unidos en yugo desigual con los no creyentes. Segunda de Corintios 6:14. Recientemente estuve visitando a un amigo en Minnesota y mientras estuve allí conocí a una mujer que me pidió que le explicara el significado de no estar unida en yugo desigual con un incrédulo. Estaba saliendo con un hombre que decía ser cristiano, pero que no estaba realmente comprometido con Cristo. Ella misma había sido criada en un hogar cristiano y mantenía una relación activa y personal con el Señor. Su padre se había opuesto agresivamente a que continuara con la relación con este hombre, diciéndole que estaría unida en yugo desigual. Cuando estamos apegados emocionalmente a alguien, debemos de tener mucho cuidado de no dejar que nuestras emociones anulen la sabiduría y ahoguen la voz de Dios. Simplemente le dije a esta mujer que estaría cometiendo un error al casarse con el hombre con la esperanza de que cambiara más tarde. Si él era cristiano, entonces tenía que demostrarlo, mostrando compromiso para seguir un estilo de vida cristiano. Muchas personas dicen que son cristianos, pero no muestran fruto de ello. La Biblia dice que los conocerán por su fruto. Así que ve a Mateo 7:16. Muchas personas aceptan mentalmente la existencia de Dios, pero eso no significa que estén dispuestas a servirle. El mundo está realmente lleno de personas que creen en Dios, pero viven en pecado. Esta mujer compartió conmigo que el hombre con el que estaba saliendo comenzaba a ir a la iglesia con ella ocasionalmente y tenía la esperanza de que él se comprometiera seriamente. Le dije que se asegurara de que lo hiciera antes de que se casara con él. Le dije que no se comprometiera al comienzo de la relación, pero que fuera muy clara acerca de sus expectativas. La sabiduría siempre elige ahora con qué será feliz más adelante. No vivas como si no hubiera un mañana, porque el mañana siempre llega. Cuando elegimos a las personas con las que queremos tener una relación, ya sea personal o relacionada con el trabajo, a menudo encontramos más tarde que nuestras elecciones no fueron muy sabias. Pídale a Dios que le dé conexiones divinas. Él puede elegir relaciones para ti que nunca hubieras elegido, porque tienes ideas preconcebidas sobre lo que quieres. Aprende a mirar más allá del exterior de las personas y ve su corazón. Alguien puede verse bien exteriormente y ser una pesadilla para relacionarse. Es posible que otra persona no te atraiga a primera vista,
Y, sin embargo, cuando conoces a esa persona, puede ser el mejor amigo que hayas tenido. Adicción a la inseguridad y a la aprobación. Como discutimos en la primera parte del libro, las personas inseguras se convierten fácilmente en adictos a la aprobación. Quieren y necesitan tanto la aprobación de otras personas que harán casi cualquier cosa para obtenerla. Pero la seguridad es parte de nuestra herencia de Dios a través de Jesús. Él quiere que nos sintamos seguros y cómodos en todo momento. Él quiere que seamos libres para ser nosotros mismos y que nos sintamos aceptados. Dios nos dará esa libertad y aceptación a través de Jesucristo si lo buscamos a Él. Si has sido adicto a la aprobación o si conoce a alguien que lo es, sabe que es una forma miserable de vivir. Nunca se sabe cuándo la gente te va a aprobar o a desaprobar. Justo cuando crees que has descubierto lo que quieren, pueden cambiar de opinión. No eres libre de seguir tu corazón o el liderazgo del Espíritu Santo, porque siempre debes pensar en lo que la gente quiere, lo que los hará felices. Mi padre era completamente disfuncional. En otras palabras, no funcionaba como debería haberlo hecho un padre. No solo era abusivo en todos los sentidos, sino que era imposible complacerlo. O él podría mostrar aprobación ocasionalmente con respecto a algo que yo hubiera hecho. Pero yo podría hacer lo mismo en otro momento y meterme en problemas por hacerlo. El ambiente era terriblemente inestable y sobrecargado de miedo. Me hizo sentir extremadamente inseguro. Siempre tuve miedo de ser desaprobada y meterme en problemas o ser castigada. Hice todo lo posible para hacer lo que pensé que podría querer, pero siempre fue cambiante y por lo tanto imposible de entender. Al pasar por esta experiencia, finalmente me convertí en una adicta a la aprobación. Quería desesperadamente evitar el dolor de la desaprobación y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener la aprobación de la gente. Y tuve que enfrentar esta adicción en mi vida y enfrentar a las personas que intentaron controlarme. Confrontación. Mantener relaciones saludables ocasionalmente requiere confrontación. Eso significa que debe decir que no, incluso cuando la otra parte quiere escuchar que sí. Significa que es posible que tenga que elegir hacer algo que sabe que la otra parte no aprobará, si sabe que es la opción correcta para usted. Si no ha estado confrontando y ahora se encuentra siendo controlado y manipulado, hacer un cambio no será fácil. Una vez que desarrollas un patrón de complacer a las personas por miedo, se necesita un verdadero paso de fe para romper el patrón. Yo tenía mucho miedo de mi padre y decirle que no simplemente no parecía ser una opción. Cuando me fui de casa, caí en el mismo patrón de hábito con otras personas que tenían una personalidad similar a la suya. Tuve dificultades para mantener mi libertad, especialmente con personas de carácter fuerte. Si estaba con alguien que lo permitiría, me convertiría en el controlador. Sin embargo, si la otra persona tenía una personalidad dominante, siempre terminaba siendo controlada. La verdadera libertad era algo extraño para mí. No sabía cómo dar libertad a otras personas y no sabía cómo defender mi propio derecho a ser libre.
Si las personas no están acostumbradas a ser confrontadas, pueden reaccionar de manera muy agresiva hasta que se acostumbren al cambio. Es posible que incluso necesite explicar que se da cuenta de que ha permitido que se salgan con la suya en todo en el pasado, pero que se ha equivocado. Explique que ha estado inseguro y que necesita su aprobación, pero que ahora tiene que hacer un cambio. Será difícil para usted y para ellos, pero para tener una relación saludable debe de hacerlo. Yo pasé algún tiempo orando al respecto antes de confrontar. Pídele a Dios que te dé valor. Pídele que te ayude y que ayude a otra persona a estar dispuesta a cambiar. Lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Ve a Marcos 10:27. Lo importante es tomar una decisión ahora de que con la ayuda de Dios romperás el ciclo de adicción a la aprobación. Inicialmente puede sentirse muy incómodo con la idea de que alguien no esté contento con usted, pero debe recordar que su única otra opción es pasar su vida siendo infeliz. Romper con cualquier adicción producirá sufrimiento, pero conduce a la victoria. Podemos sufrir en nuestro camino hacia la victoria o podemos sufrir en un ciclo interminable de adicciones. Si vas a sufrir, bueno, al menos deja que sea por alguna razón que valga la pena. En el próximo capítulo, quiero ver uno de los primeros obstáculos que enfrentamos cuando tomamos la decisión de superar la adicción a la aprobación. Dejar de lado las heridas emocionales de nuestro pasado.